Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a platicar sobre la relación que existe entre el límite de la sumatoria y la antiderivada. Ya con este video vamos a dar fin precisamente al concepto del teorema fundamental del cálculo. Este básicamente es el eslabón que une esta serie o este conjunto de áreas del conocimiento de las matemáticas y crea pues algo muy interesante, muy bonito, que precisamente es el teorema fundamental del cálculo. Para esto voy a utilizar la expresión o la función f de x igual a x cuadrada para tratar de precisamente exponer esta relación entre estos dos procesos, estas dos operaciones que existen dentro de las matemáticas y que precisamente le dan forma al teorema fundamental. Para esto, como pueden observar, tenemos una región acotada entre la curva x cuadrada, el eje de las x, y el intervalo de valores en x desde a hasta b. En este caso, para facilitar el proceso, lo que vamos a hacer primeramente es darle el valor de 0 a, esa es una, y segundo vamos a utilizar sumatoria por la derecha con el objetivo de hacer precisamente nuestro cálculo aproximado del área de la región. Pero para aquellos que ya tienen pues mayor habilidad dentro de las matemáticas, saben que para determinar el área que tenemos ahí acotada, pues simplemente utilizando lo que es nuestra integral que va desde a hasta b de la función f de x por el diferencial de x, en términos generales, ¿verdad? Sabemos pues que nosotros para resolver esa expresión vamos a determinar lo que es la primitiva de la función y evaluarla en los límites superior e inferior, cada uno de ellos. Así obtendríamos precisamente la respuesta. Lo que estamos viendo aquí es precisamente parte del teorema fundamental del cálculo y es, pues digámosle, ese pedazo o esa parte que a veces es lo único que nos enseñan. Pero bueno, entonces para esto lo que vamos a hacer primeramente vamos a generar o determinar lo que es la base de cada uno de nuestros rectángulos. Como habíamos dicho, va a ser sumatoria por la derecha. Ahí estamos emulando ese conjunto o sobreponiendo ese conjunto de rectángulos que sobresalen precisamente a lo que es nuestra región acotada. Exacta, ¿verdad? Este sería el área real, así la voy a poner, la voy a definir como A subíndice R mayúscula. Entonces vamos a definir cada una de las bases de cada uno de nuestros rectángulos. Habíamos dicho nosotros que vamos a utilizar la siguiente expresión. El incremento que representa la base de cada uno de nuestros rectángulos va a ser igual a b menos a sobre n. Dándole el valor a de 0, vamos a obtener b sobre n. Así lo vamos a dejar expresado. Siguiente, el yésimo valor de x. En este caso, como es suma por la derecha, va a ser el siguiente modelo, el que vamos a estar utilizando a más i veces el incremento. Vamos a darle pues su valor a a, que es 0, quedando simplemente i veces el incremento, como el yésimo término. No olviden quién es el yésimo término, pues va a ser más 1, etcétera, x subíndice i más 2 hasta llegar a b, ¿verdad? Es precisamente esos valores que utilizamos en el intervalo que va desde a hasta b y se proyectan hasta la gráfica para crear precisamente nuestro rectángulo u obtener la altura del rectángulo. Siguiente, la altura de cada uno de los rectángulos, que sería f de xy, o sea, la función x cuadrada evaluada en xy, que en este caso xy es i veces el incremento. Realizamos la respectiva operación y cuadrada por el incremento al cuadrado.
Siguiente, vamos a determinar el área de cada uno de nuestros rectángulos, o sea, AI, que va a ser la iésima altura por la iésima base. La iésima altura pues quedó definida como I cuadrada por el incremento al cuadrado por la iésima altura, que es simplemente el incremento. Perdón, la iésima base. Realizamos la respectiva operación, multiplicamos términos semejantes y nos quedaría I cuadrada por el incremento al cubo. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular el área aproximada. En este caso lo denotábamos como A subíndice P y va a ser igual a la sumatoria de las iésimas áreas, o sea, del área de cada uno de los rectángulos. Entonces sería la sumatoria de A subíndice I en el intervalo, en este caso, ¿verdad?, de 0 hasta B. Sustituyendo, entonces sería la sumatoria de 1 hasta n de las iésimas áreas, que simplemente quedan denotadas de la siguiente manera. En la notación pues ya no pongo el intervalo, ¿sí? Siguiente paso, aplico propiedades de linealidad de la sumatoria. Entonces el incremento al cubo, que es una constante, lo dejamos fuera, quedando el incremento al cubo de la sumatoria de 1 a n de I cuadrado. Ahora sí, ya llegado a este punto, ya simplificada la expresión, vamos a sustituir todos los términos en función de n, o sea, el incremento va a quedar expresado ahora como b sobre n, como es el incremento al cubo va a quedar b cúbica sobre n cúbica, y la sumatoria de I cuadrada va a quedar expresada como n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Vamos a hacer la división entre estos dos términos y en el denominador vamos a agrupar la resultante con este 6. Quedando entonces b cúbica entre 6 veces n cuadrada por estos dos binomios, vamos a multiplicarlos entre sí, va a quedar 2n cuadrada más 3n más 1. Voy a, siguiente paso, factorizar un 2 a cada uno de los términos de este trinomio. Y este 6 lo voy a reescribir como 3 por 2. Entonces nos va a quedar b cúbica por 2, que es el 2 que factorizamos de ese trinomio, entre 3 por 2 por n cuadrada. Y nos va a quedar entonces n cuadrada más 3n sobre 2 más 1 sobre 2. Cancelamos términos semejantes. Ahora, este n cuadrada vamos a pasarla dividiendo a cada uno de los términos de nuestro trinomio con la propiedad distributiva de la división. Entonces nos va a quedar b cúbica sobre 3, que multiplica a n cuadrada entre n cuadrada más 3n sobre 2n cuadrada más 1 sobre 2n cuadrada. Cancelamos términos y entonces nos va a quedar un área aproximada en función de la cantidad de rectángulos. Quedaría b cúbica entre 3, que multiplica a 1, más 3 sobre 2n, más 1 sobre 2n cuadrada. Aquí pues, se hacen las respectivas divisiones. N cuadrada entre n cuadrada es la unidad. 3n sobre 2n cuadrada, pues se cancelan una de las n's, entonces quedaría 3 en el numerador y en el numerador 2n. Perfecto, entonces nos queda esta expresión. Aquí hay que tomar en cuenta algo. Cuando pues, se define desde un principio para calcular el área aproximada, se define el intervalo que va de 0 hasta b, aquí sería un valor fijo, entre comillas, y diríamos, bueno, lo quiero calcular desde 0, en el intervalo de 0 a 5, por decir algo, pues ese valor ya no se va a mover, y lo único que vamos a estar moviendo es la cantidad de rectángulos que vamos a estar sobreponiendo en la región. Podemos poner un solo rectángulo, dos rectángulos, 3, 10, 1000, 100, 100,000, etc. Hasta una cantidad infinita de rectángulos. Precisamente, ¿qué es lo que ocurre entonces cuando hacemos eso? Bueno, pues aquí tenemos precisamente nuestra región acotada, sobreponemos nuestra cantidad de rectángulos y observen lo que ocurre a medida que aumentamos la cantidad de rectángulos.
veríamos que se sobreponen mucho mejor y ya cada vez de una forma más perfecta al área que queremos acotar, hasta convertirse precisamente el área que queremos encontrar, el área acotada. Por tanto, entonces, habíamos dicho que tenemos un área real y un área aproximada. Entre ellas va a haber una diferencia, ¿sí? Mientras usemos una cantidad finita de rectángulos. Pero, y también, voy a poner aquí, punto coma, también el área real, en este caso, como estamos utilizando sumatoria por la derecha, el área real va a ser siempre menor al área aproximada. Otra vez, en este caso es también utilizando una cantidad finita de rectángulos. Perfecto, entonces, pues bueno, vemos que a medida que aumentamos la cantidad de rectángulos, pues las áreas o el área aproximada tiende a parecerse al área real. Entonces, aquí, como es una tendencia, básicamente es parte del proceso de un límite. Entonces, si yo a mi área aproximada le aplico el límite cuando n tiende a infinito, pues va a ser el área real. Entonces, ya sustituyendo, tendríamos el límite cuando n tiende a infinito del área real, que como expresión nos quedó esta fórmula. Va a ser b cúbica entre 3, que multiplica 1 más 2 sobre 3n, más 1 sobre, perdón, es 3 sobre 2n, más 1 sobre n cuadrado. En este caso aplicamos propiedad de los límites. Este término es una constante, pues no contiene al término n, que para este proceso n es la variable, o sea, para el límite. Entonces dejamos b cúbica entre 3, que multiplica el límite cuando n tiende a infinito, de 1 más 3 sobre 2n más 1 sobre 2n cuadrado. Y ahora sí, aplicándole el límite a cada uno de los términos de nuestro trinomio, esto sería aplicando propiedad distributiva de los límites. El límite de 1 pues va a ser 1. Siguiente, el límite de 3 sobre 2n, cuando n tiende a un número cada vez más grande, pues tiende a 0 este término. Y lo mismo le ocurre al tercer término. Entonces todo este límite se va a convertir en 1 y simplemente el área real va a quedar como b cúbica sobre 3. Perfecto. Como pueden observar, queda una expresión muy sencilla. Ahora, nosotros tomamos inicialmente una expresión que es x cúbica y le voy a poner aquí. Nosotros tomamos una expresión x cúbica y la sometimos a un proceso. ¿Qué proceso fue ese? El límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de 1 a n de dicha expresión, o sea, esto. Y obtenemos precisamente b cúbica sobre 3, perdón, este es cuadrado, x cuadrado. Entonces tomamos a x cuadrada, la sometimos a este proceso, vamos a ver ese proceso como una cajita, ¿vale? Una cajita negra, hace bueno, una caja negra, más bien dicho, y un procedimiento como tal, hay un procedimiento dentro de esa cajita, y nos entrega como resultado de ese proceso a b cúbica sobre 3. Primeramente, nosotros hicimos precisamente este proceso y encontramos el área. Esto representa el área. Sin embargo, tiene relación con otra operación que ya estuvimos platicando en este curso o en este mini curso, el teorema fundamental del cálculo. Dijimos que nuestra área va desde A hasta B. Pero ¿qué pasa si yo muevo este valor de B a donde yo quiera? Por ejemplo, puede ser hasta aquí, B1,
o extenderlo un poco más, ¡ay Dios!, que sería una B2, y pues todo esto sería el área que yo quiero determinar, ¿sí? Eso quiere decir entonces que yo tengo esa libertad de mover a B para cualquier valor de X. Por tanto, yo podría reescribir precisamente a B, y en vez de estarme refiriendo a él como B, me voy a estar refiriendo a él directamente como X. Eso quiere decir entonces que en esencia, ¿vale? En esencia, ¿verdad? Esto se puede reescribir como X cúbica sobre 3. Y la pregunta es, ¿qué proceso de las matemáticas al yo introducir X cuadrada me entrega X cúbica sobre 3? Efectivamente, es el proceso de la antiderivada y entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que el límite de la sumatoria precisamente es análoga o equivalente, más bien dicho, es equivalente a el proceso de la antiderivada. ¿Por qué es equivalente y no es igual? Porque al fin y al cabo aquí en vez de tener bx tenemos a una b. Entonces, eso quiere decir que yo evaluando esta expresión en b obtendría ahora sí a este término, ¿vale? Entonces, quiere decir que si yo tengo el límite cuando n tiende a infinito, la sumatoria de 1 a n de f de xy por el incremento en el intervalo de 0 a b, así como está, esto va a ser igual, lo voy a poner aquí abajo, a la antiderivada de la función evaluada directamente en b. Así voy a anotar esta parte de que la estoy evaluando en b. O sea, habíamos dicho que la antiderivada de f de x nos va a entregar a la primitiva de la función, o sea, la primitiva evaluada en b. Perfecto. Esto, pues bueno, no completa lo que habíamos dicho al principio de nuestro video, que pues la integral o el área se puede representar con la integral definida de a b, y eso a su vez sería la primitiva evaluada de a hasta b. Pues entonces para resolver ese problema, porque bueno, si era un problema en su momento, no es fácil hacer ese procedimiento y no es tan fácil, pero bueno, digo porque tendríamos que estar evaluando de A hasta B. Si nosotros dijéramos o quisiéramos o que el valor de A no fuera 0, sino un valor diferente de 0, como tenemos aquí en la imagen. Entonces movimos el valor de 0 a un valor, al valor de A a un valor diferente de 0. Y entonces, ¿cómo hago yo para calcular precisamente, ahora este sería 0, y A sería diferente de 0? ¿Cómo hago entonces yo para calcular esta área? Pues bueno, pues si es la misma función la que vamos a estar utilizando como cota superior, en este caso de nuestras regiones, pues lo que voy a hacer, o lo que hicieron los matemáticos, más bien dicho, es calcular dos áreas. Primero, un área que va desde 0 hasta B, que sería toda esa área en rojo, y después calcular una segunda área en azul, la voy a poner, que va desde 0 hasta B. Y entonces lo que hacían es hacer la diferencia o restar ambas áreas. Entonces el área en azul va a anular el área en rojo, o sea, esto, y nos quedaría este otro pedazo. Eso sería gráficamente. Entonces, en la parte simbólica, el área, voy a borrar esta parte, el área total real
El área total se puede generar con dos áreas, área 2 y el área 1. Habíamos dicho entonces que el área 2, que es todo el área que va desde 0 hasta b, va a estar representada como el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de 1 a n de f de x, y por el incremento en el intervalo de 0 a b, menos el área 1, que ahora sería otra vez el mismo procedimiento para la misma expresión, pero ahora en el intervalo de 0 a a. Y entonces cada una de estas representaría lo que habíamos comentado, el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de 1 a n de esta expresión, evaluada de a hasta b. Entonces habíamos dicho que este pedazo va a representar a la antiderivada de la función evaluada en b, menos, ahora esta otra parte del proceso va a ser la antiderivada de la función evaluada en a, que básicamente se traduce a esto que habíamos comentado, o sea, la antiderivada, para más sencillo, de la función evaluada desde a hasta b. O sea, la primitiva evaluada de a hasta b, o sea, la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Esa sería entonces nuestra área real. Es verdad, para no estar escribiendo todo esto, pues es más fácil denotarlo de esta manera, y también para no estar escribiendo todo esto, pues los matemáticos en ese sentido se destacan por codificar la información, hacerla más sencilla. Entonces, esta parte de la notación se denota, o se reescribe más bien dicho, como el símbolo de S, pues al fin y al cabo es una sumatoria, eso es lo que es una S básicamente de sumatoria, de la función, pero ahora, bueno, en este caso evaluada en el yésimo término, se reescribió como la función, precisamente por esta parte. Los incrementos pasan a ser los diferenciales, el intervalo sumatoria pues denota el intervalo ahora de integración. Y ahora sí, con esto nosotros tenemos completo el concepto del teorema fundamental del cálculo. Como pudieron observar, pues bueno, esto es algo pues realmente muy interesante y siempre nos lo enseñan de esta manera, o generalmente nos lo están enseñando de esta manera, que no está mal, está bien. ¿Para qué saturar al alumno de estarle presentando toda esta parte cuando pues simplemente podemos hacer esto de forma más directa? Porque también no hay que olvidar, esa es otra de las características de las matemáticas, mecanizar los procesos. No tiene nada de malo el mecanizarlo, sí es importante entender de dónde viene y esa parte básica o fundamental de todas las partes, cómo se conforma, también pues sí tiene su importancia. Ya para finalizar, nosotros el área pues la definimos a través del límite cuando n tiende a infinito. Sin embargo, que la mayoría de las notaciones no se escribe n cuando tiene infinito. Tenemos nosotros esta definición de la base de cada uno de los rectángulos que relaciona el incremento y la cantidad de rectángulos. Entonces, cuando n tiende a infinito, digámosle, al fin y al cabo, b menos a es una cantidad finita, es un segmento finito, ese intervalo de valores de que va desde a hasta b, y si yo lo divido con un número cada vez más grande, sí, aquí hay que entenderlo, sé que esto no es correcto, pero bueno. Si dividimos, entonces es un segmento finito entre un número que se va haciendo cada vez más grande, pues a esta relación, o esta relación como tal, que es el incremento de x, pues está tendiendo a 0.
Entonces, en vez de estar escribiendo el límite cuando n tiende a infinito, se denota cuando el límite cuando el incremento tiende a 0 de la sumatoria de 1, bueno, de todo eso, ¿verdad? Y ahora sí se denota de esta otra manera. Pues bueno, ya con esto cerramos precisamente esta parte del teorema fundamental del cálculo. Espero que les haya agradado el video, se les haya hecho interesante, les deseo un gran aprendizaje y antes de despedirme comentarles que para el próximo video vamos a ver lo que son sumatorias de Riemann como tal definición y vamos a abordar un ejemplo, ¿sí?, de cómo trabajar y funciones, porque la realidad en este caso lo que es el límite de la sumatoria y la antiderivada realmente son dos caminos dentro de las matemáticas que al final convergen en un solo punto y que precisamente crean esto que es el teorema fundamental del cálculo. Digo que son dos caminos porque del lado del límite de la sumatoria, específicamente de la sumatoria, porque ahí también serían otros dos caminos que se unen, este lado de la sumatoria presenta muchos huecos o muchos baches y sí se puede trabajar de esta forma porque nosotros conocemos las sumatorias de i cuadrada, de una constante, etcétera, pero la sumatoria de la raíz de i, la sumatoria de 1 sobre i, en términos de n, pues no existen, ¿sí? Entonces ahí está digámosle, ahí están esos baches que no completan como tal en su totalidad las matemáticas, pero tenemos el otro lado que es la antiderivada y que ahí precisamente por eso los matemáticos se fueron más por ese lado y se crea esta nueva bifurcación que son los métodos de integración y que bueno, hay muchos más, es verdad, pero esos lados precisamente son los que nos permitieron encontrar primitivas de otras expresiones y por ende también nos permitieron realizar las integrales de esas funciones ya definidas dentro de un intervalo. Lo que no ha podido todavía este lado de las matemáticas. Entonces, en el próximo video precisamente vamos a platicar de las sumatorias de Riemann, vamos a ver un ejemplo de cómo se aborda para resolver precisamente el problema cuando tenemos la raíz de i, ¿vale? O la sumatoria de la raíz de i. Que como tal no se resuelve, sino que se va por otro lado, por así decirlo, pero sigue siendo, digámosle, este lado del proceso del cálculo integral y sí se puede resolver. Pues bueno, ya para no dilatarme más, pues espero verlos en próximos videos. Hasta luego.